Todos tenemos que ir bien preparados a ver la película de Flash. Por eso hoy vamos a iniciar esta serie de cómics narrados en la que te contaré la historia completa de Flashpoint y todo lo que necesitas saber de ella. En esta primera parte exactamente veremos una historia introductoria que se encarga de establecer las bases esenciales para el evento principal. En otras palabras, todo girará en torno a Barry para saber y entender qué es lo que le llevó a alterar la línea temporal. Así que comencemos. Iniciamos en Central City justo al atardecer. La gente hacía tranquilamente sus cosas hasta que de repente un rayo azul a toda velocidad apareció. El responsable de este repentino ajetreo era un motorista bastante extraño. Aparece atravesando toda la ciudad, tropezando con los coches y deseando encontrar combustible y a Barry Allen. Barry Allen se encontraba llegando tarde, como era habitual. Se dirigía a su puesto de trabajo mientras intercambiaba mensajes con Iris. Tenía una comida a la 1 en punto y le preocupaba que no llegase a tiempo por la cantidad de trabajo que tenía encima. Su jefe se había dedicado a abrir casos antiguos que no estaban resueltos para conseguir finalizarlos de una vez por todas. En cuanto entra a la oficina, se disculpa por llegar tarde y se excusa diciendo que había perdido el autobús, aunque en realidad era por otros asuntos. Su jefe, Sainz, le dice que no se quite la chaqueta ya que tenían que ir afuera. Tenían un cadáver reciente de un superhéroe. Una vez llegan al lugar, se topan con el cadáver de un señor muy mayor. Su aspecto era de superhéroe, pero Barry no supo reconocer cuál era. No presentaba rasguños ni forcejeo, por lo que parecía una muerte completamente natural. Barry había revisado el cadáver y como no llevaba bolsillos para identificar quién era, pensaba averiguar su identidad a la vieja usanza, recogiendo sus huellas dactilares. Por otro lado, toda su familia ya estaba reunida en el parque para hacer su comida familiar. Trabajando en ese caso, al final se habían hecho la 1 del mediodía. Iris estaba convencida de que Barry sí iba a ir. Nunca se había perdido una comida y además siempre llegaba tarde. Pero de repente recibe una llamada de él. Le dice que no podía ir, tenía un caso muy importante entre manos. Puede que hubieran matado a ese superhéroe, puede que no, pero tenía bastante faena encima. Iris sabía que a Barry le ocurría algo. Hubiese tardado menos tiempo si hubiera ido hasta allí y se lo hubiera dicho en persona en vez de por el móvil. Por eso sabía que le ocurría algo. Barry le cuenta que no dejaba de darle vueltas a la muerte de su madre. La semana pasada se enfrentó a unos villanos que rompieron un espejo delante de él que reflejó a su madre viva en el presente. Desde aquel incidente no había parado de darle vueltas a la idea de si siguieran vivos sus dos padres en aquel instante. Por eso no quería asistir a la comida familiar. Sentía que faltaba alguien y que aquello estaba mal. Por culpa del Reverse Flash, su madre murió en el suelo de su casa y su padre en el suelo de la cárcel. Iris le pide por favor que aunque sea fuera un momento, pero de repente su compañero le interrumpe con los resultados de la huella dactilar. Barry se despide de Iris diciendo que la llamará luego. Se acerca para acabar de determinar quién era ese superhéroe y los resultados lo dejan sorprendido. Ese cadáver pertenecía a El Chico Elástico, un héroe de 16 años que se había empezado a dar a conocer hacía unas semanas bajo esa identidad. Barry sabía que algo estaba mal y para zanjar este caso iba a necesitar de una analista clínica tan buena como su antigua compañera Patty Spivot. Ella seguramente sería capaz de encontrar altos niveles de Gingold, un extracto que le otorgaba poderes al antiguo hombre elástico y que quizá él hubiera utilizado para adquirir sus poderes. Era una sustancia bastante tóxica que quizá era lo que le había provocado esa reacción y posteriormente la muerte. El problema es que no lo sabrían ya que Patty Spivot renunció a ese puesto hacía muchísimo tiempo y seguramente no volvería a ese puesto ni loca. Pero Barry no se iba a dar por vencido. Patty no sabía que él había vuelto a su puesto de trabajo, por lo que si la llamaba era posible que pudiera ayudarlo. Le deja un mensaje en su buzón de voz y de repente la luz se va en todo el laboratorio. Se asoma a la ventana y en un milisegundo el motorista del inicio estaba chocando contra su cristalera. La ventana se rompe encima de Barry y el motorista se aleja a toda velocidad. Barry, decidido, saca el traje de Flash y empieza a perseguirlo. Llega a su altura y le dice que o paraba o le hacía parar. El motorista cede y se detiene a la orilla del mar. Resulta que como iban más rápido que la velocidad del sonido no le había escuchado, pero pese a lo que había pasado antes, en su laboratorio era una persona de fiar. Barry obviamente no le cree y el motorista se quita el casco para revelar que era Barry Allen. Venía de otra tierra del multiverso y su propósito era salvar la historia de la peor anomalía temporal que había puesto en grave peligro la realidad.
Barry se queda en shock y le pregunta que entonces eran la misma persona. El otro Barry le contesta que técnicamente sí, aunque él se hacía llamar Hot Pursuit, el hombre más rápido del mundo. Él, a diferencia de Flash, conseguía su supervelocidad de su moto llamada moto cósmica. Se encargaba de canalizar la fuerza de la velocidad, lo cual le permitía a él ir a una rapidez increíble. Con su bastón toca a Flash para comprobar el origen de sus poderes y efectivamente detecta que él era el principal generador de la fuerza de la velocidad, y es que necesitaba encontrarlo para poder remediar la catástrofe que se venía. Le explica que el universo estaba formado por 52 tierras distintas y él venía de una de ellas, pero que el mundo de Flash era la piedra angular de todas las demás. Mientras ese mundo sobreviviera, el resto lo harían. Por eso, pese a todos los riesgos, había ido hasta allí para poder detener la cosa horrible que estaba a punto de alterar la historia y, consecuencia, la historia del resto de tierras. De repente, entre los dos aparece algo a super velocidad. Era Bart Allen, el cual desconfiaba bastante de ese segundo Barry. Bart había ido hasta allí para ver cómo estaba Barry por no haber asistido a la comida. Hot Pursuit le pregunta qué quiere era, y Bart, al estar jugueteando con su bastón, este le indica que se trataba de un viajero temporal nacido en el siglo 31. Barry lo defiende diciendo que era un descendiente suyo, conectado genéticamente, igual que él, a la fuerza de la velocidad, y que había asistido a esa época para poder aprender a usar sus poderes. Hot a eso solo le dice que entonces será más susceptible a los efectos de la tormenta temporal que se avecinaba. Su moto le indicaba cualquier señal de peligro y esta vez había detectado que la catástrofe temporal procedería directamente de la fuerza de velocidad o de cualquier persona que pueda manipularla. Barry y Bart se ofrecen para ayudarlo a cazar al culpable, pero Hot simplemente les dice que se aparten y seguidamente se va. Flash no se queda ahí y lo sigue en busca de respuestas, pero este simplemente le repite una vez más que no se involucre y lo detiene engullendo con su moto toda su fuerza de velocidad. Ahora sí se va, no sin antes decirle que no se preocupara, ya que encontraría al responsable y lo eliminaría. Bart aparece y también insiste con que deben hacer algo, pero Flash le dice que se ocupará de eso él solo. Le había quitado un pelo cuando se había quitado el casco sin que se diera cuenta para comprobar que decía la verdad en cuanto a su identidad. Bart nuevamente le ofrece su ayuda, pero Flash de nuevo lo manda a casa y le dice que se ocupará él solo de eso. Bart se enfada con él y le pregunta que si la razón por la que no había ido a la comida era por él. Se había dado cuenta de que cada vez que estaba él cerca siempre lo esquivaba y casualmente tenía mucho trabajo. Eso le había hecho pensar que Flash prefería que no hubiera ido a esa era, y sin que este pudiera decir mucho más, Bart se aleja muy enfadado. Esa misma noche, en el laboratorio, Barry ya había hecho la prueba de ADN y le había salido que sí, que se trataba de Barry de otra tierra, pero de repente es interrumpido. Patty había ido hasta allí para verle, había recibido su mensaje y como se encontraba por la zona, se había pasado para visitarlo. Hacía muchísimo tiempo que no se veían. Barry le saca el tema del chico de 16 años envejecido hasta tener 80. Necesitaba de verdad su ayuda para demostrar que esa muerte había sido por Jean Gold, porque si no lo era, tendrían que llevar ante la justicia el asesino responsable de ello. Sin embargo, Patty le dice que dejó ese puesto de trabajo hacía mucho tiempo y que no podía ayudar. No quería retomar esos asuntos. De repente, Barry recibe una llamada. Habían encontrado un segundo cadáver. Se dirige al lugar del crimen junto a Patty. Había acordado ayudarle en ese caso solo dándole su opinión. Luego se marcharía. En esta ocasión se habían encontrado a Jay Nicolosi, un piloto del ejército que tenía 30 años, pero que de nuevo se encontraba muerto con apariencia de alguien de 80 años. Esto confirmaba que lo del chico elástico no era por la sustancia, sino porque había un asesino capaz de robar tiempo. Barry pregunta por posibles huellas de neumático. Patty encuentra un rastro al otro lado, pero parecía que era de una sola rueda. Podría haber sido una moto. De repente se oye algo al otro extremo. Había alguien dentro de los contenedores. Los policías lo abren y el que había allí era un niño que para Barry era un testigo. A la mañana siguiente, Barry y Patty se encontraban en comisaría de nuevo analizando el caso. Habían registrado si el niño tenía algún familiar, pero no habían encontrado nada. Tampoco había dicho absolutamente nada hasta el momento. El niño estaba sentado en una silla aparentemente traumatizado. Patty le dice a Barry que intente hablar con él, pero en cuanto el niño la ve, se va corriendo hacia ella y la abraza. Patty no quería involucrarse más, pero Barry la convence para que se fuera a hablar con el niño y hasta se lo lleva a la cafetería para ver si además comía algo. Mientras tanto, Barry se estaba dedicando a analizar las huellas de rueda que había en la escena. Pensaba que quizá tendría relación con Hot Pursuit, aunque no estaba seguro del todo. De repente recibe un mensaje de Iris. Lo necesitaba urgentemente en casa. Barry, pensando que le había pasado algo, se dirige a toda velocidad hacia casa, pero cuando entra se los encuentra a todos reunidos.
Iris le había hecho ir hasta allí para hacer una mediación. Tenía que parar de una vez, por eso le hace sentarse. Bart les había contado que no había ido a la comida por su culpa. Barry le dice que no es cierto y que no le apetecía ahora hacer eso. Tenía mucho trabajo, pero todos tenían algo que decirle. Jay le dice que conoce perfectamente el atractivo de la velocidad. Siempre había corrido solo, pero cuando llegó él todo cambió. Parecía un chico atormentado e introvertido en un inicio, pero poco a poco se fue convirtiendo en alguien con algo hacia lo que correr y no en alguien que corre para huir. Wally le dice que nunca había tenido un padre hasta que lo conoció a él. De pequeño, su mayor ídolo siempre había sido Flash, pero lo que nunca le había contado es que no deseaba que Barry Allen fuera Flash, sino que Flash fuera Barry Allen. Él le enseñó lo valioso que era cada segundo, y por alguna razón, esa misma enseñanza ahora a él se le había olvidado. Por último, era el turno de Bart. Le tocaba decir sus palabras, pero al final decide que no. Iris lo insta a que le diga algo, y Barry intenta explicarle que no se siente así por él, es solo que le costaba asimilar ciertas cosas. Pero antes de que prosiguiera, Bart lo interrumpe para recriminarle que con él aún no había perdido el tiempo y que se suponía que era la figura a la que él debía seguir, pero que no estaba cumpliendo con ese papel. Sale a toda velocidad de la casa y Barry decide seguirlo para arreglar las cosas. En la calle, Bart es atrapado por Hot Pursuit, lo agarra del brazo y se lo lleva mientras le pedía perdón. Y es que se había dado cuenta de que Bart era el que iba a ocasionar la infracción del tiempo. Paralelamente, en el laboratorio de Barry estaba Patty, quien había descubierto que en los rastros de Chico Elástico no había jingle, sino que por el contrario había una especie de rastro eléctrico. Hot estrella a Bart contra una pared y le dice que lo hará rápido incluso para él. Agarra su bastón y cuando se disponía a tocarle con él, Flash aparece para detenerlo. Ambos empiezan a forcejear y Hot le explica que la anomalía temporal era él y que si no actuaba toda la historia se esfumaría, pero Flash no le creía, era solo un niño. Al final Hot consigue tocarlo con el bastón y una descarga eléctrica emerge a su alrededor. Patty, por otro lado, seguía con la investigación hasta que el niño que había sido testigo del segundo crimen aparece delante de ella. Le pregunta si ocurría algo y el niño la manda a callar. De sus ojos salían unas chispas rojas. Todo se torna rojo a la vez que el niño iba diciendo cosas extrañas mientras parecía mutar hacia una persona más mayor. Y es que ese niño se estaba transformando en quien realmente era, Reverse Flash. Y ahora tenía una historia que deshacer. Él había sido responsable de todos los anteriores asesinatos y es que estaba descubriendo todos los poderes que la fuerza de la velocidad le podía proporcionar. Hot estaba acabando con Bart Allen. Era una anomalía que si seguía corriendo iba a acabar destruyéndolo todo. Bart no debía estar en ese tiempo. Esas muertes por envejecimiento eran los síntomas de que estaba empezando a colisionar el pasado, el presente y el futuro. Pero antes de que fuera demasiado tarde para él, Barry consigue quitarle el bastón y salvar a Bart. El bastón de repente empieza a hacer algo extraño. Se ilumina y esto parece indicarle a Hot que Bart no era el causante, se había equivocado. Les pide perdón y ahora se dirige hacia el verdadero causante. Reverse Flash en el laboratorio estaba a punto de matar a Patty. Él era el asesino que robaba tiempo a la gente y pensaba hacerle lo mismo a ella. Pero de repente en las oficinas irrumpen Hot, Bart y Flash para impedirle su asesinato. Flash la pone a salvo y Patty le dice que él fue el causante de todas las muertes y Bart se dedica a distraerlo hasta que llega Hot y lo apunta con su bastón. Avisa a Bart y Flash de que desalojen todo el edificio. Estaba intentando cortar la conexión que Reverse Flash tenía con la fuerza de la velocidad y tras terminar el proceso todo lo que hubiese a la redonda envejecería hasta convertirse en polvo. Por eso tenían que salvar a todas las personas que se encontrasen allí. Pero Reverse Flash no se iba a dar por vencido. Su mayor obsesión era la velocidad y no iba a permitir que nadie lo desvinculara de ella. Logra empujarlo hasta fuera del edificio y se lo lleva a máxima velocidad. De un manotazo le quita el casco y es ahí donde se da cuenta de que era Barry Allen, un Barry Allen de otro universo. Pero Barry al fin y al cabo, su mayor deseo todo este tiempo había sido poder matarlo, pero nunca podría hacerlo. Podía acabar con su historia o con sus familiares, pero nunca podría borrarlo de la ecuación. Por eso pensaba disfrutar al máximo ese momento. Acerca sus manos a Hot y le empieza a succionar todos sus años de vida hasta envejecerlo y matarlo. Flash y Bart se dirigían hacia él, pero cuando llegaron ya fue demasiado tarde. Hot Pursuit había sido asesinado por Reverse Flash hasta desaparecer. Flash lo golpea súper furioso. Le dice que no sabía qué planes tenía, pero que ya estaba harto de que siguiera matando gente. Pero Reverse Flash le responde que no había ningún plan. Todo esto tan solo había sido un experimento para poder poner a prueba todos los poderes que la fuerza de velocidad le podía dar a los velocistas, pero que él nunca se había molestado en conocer. Con todos esos poderes nuevos podría fastidiarle la vida más que nunca. Su madre tan solo había sido el principio, ahora tocaba todo lo demás. Dicho eso, se aleja a máxima velocidad y Flash y Bart lo persiguen hasta perderlo de vista. Llegan hasta una multitud y como ahora podía cambiar su edad, podía
ser cualquiera de esas personas, pero nunca sabrían cuál. Habían perdido. Más tarde, Bart y Flash entierran los restos del Barry de la otra Tierra. Siempre que se trataba de Reverse Flash, él perdía y en esta ocasión le había costado la vida a su otro yo. Bart no tenía del todo claro que la anomalía no fuera él. Ahora que no estaba el otro Barry, nunca podrían averiguar de qué se trataba exactamente. Pero Flash tenía claro que el causante de la futura anomalía sería Reverse Flash. De hecho, la cosa nunca había tratado de él, siempre había sido por Zawny. Desde que mató a su madre todo comenzó y ahora más que nunca a Flash le costaba aceptar que él hubiera sido la única razón de su muerte. Bart en ese momento se da cuenta de la verdadera razón por la que Barry estaba tan alejado y le pide perdón, a lo que Flash le responde dándole las gracias. En el laboratorio todo estaba hecho añicos. Patty se encontraba allí, pero solo para despedirse de Barry. Barry le insistió una vez más en que podría reconsiderar quedarse ahí trabajando. Tenía un don para esas cosas, pero a Patty no le convencía de que solo fuera por trabajo y nada más. Lo cierto es que ella siempre había estado enamorada de Barry. Desde que empezó a trabajar allí, siempre había intentado ser un apoyo para él cuando estaba obsesionado investigando el caso de su madre. Pensaba que cuando todo terminara sería su oportunidad, pero eso nunca ocurrió. Llegó Iris y Barry fue a mejor gracias a ella, mientras que Patty se quedó al margen. Por eso no podía quedarse allí. Barry simplemente le dice que es una persona genial y que siempre será su amiga. Se abrazan para despedirse, pero de repente aparece Iris. Barry se sorprende y las dos mujeres se saludan incómodamente. Barry corta esa situación diciendo que tenían que marcharse y ambos se van dejando a Patty allí. Iris y Barry se dirigían a un café para tomar algo. Iris quería volver a hablar con él para hacerle entender que corría hacia atrás. Estaba volviendo a ser ese chico introvertido, paralizado emocionalmente y obsesivo. Quería hacerle ver que no podía seguir así. Barry ya lo sabía, simplemente le estaba costando asimilar que su madre hubiera muerto por culpa de un enemigo suyo. Pero lo peor es que dicho enemigo podría cambiar cualquier parte de la historia de Barry a su gusto y en el momento que quisiera. Eso le tenía inquieto. Iris lo comprende y le dice que siempre tendrá su apoyo y el de los demás. Barry le pide que solo le dé un día más para estar así. Justo mañana iba a ser el cumpleaños de su madre. En cuanto pasase, estaría mejor y volvería a empezar. Pero al día siguiente, en el cumpleaños de su madre, el cielo estaba nublado y parecía que iba a caer una tormenta. Barry estaba en el cementerio, visitando la tumba de su madre para dejarle flores y desearle feliz cumpleaños. Y en cuanto se va, se da cuenta de que a partir de ese día todo cambiaría. Y es que efectivamente, a partir de ahí absolutamente todo iba a cambiar. Esta historia de rumbo hacia Flashpoint empieza bien potente. Es una historia bien interesante y sobre todo repleta de información y por eso mismo me había parecido buena idea traerosla al canal antes de la historia principal exactamente de Flashpoint. Incluso si queréis en otro cómic narrado aparte os puedo contar todos los orígenes de Reverse Flash, que también tiene bastante relación con este cómic de rumbo a Flashpoint, para que así tengáis una información aún más completa. Así que si este vídeo llega a 150 likes os subiré el cómic narrado con los orígenes de Reverse Flash cuanto antes. Así sabré que tenéis muchas ganas de que os la cuente. Y paralelamente a eso, si aún no estás suscrito, suscríbete a tu canal friki exclusivo de DC. Y además también porque próximamente vamos a seguir con la serie de Flashpoint. Regálame un gran me gusta para que lleguemos a esos 150 likes y así os pueda traer la historia de Reverse Flash si os interesa. Y coméntame qué te ha parecido esta introducción al gran evento de Flashpoint. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí, así que hasta el próximo vídeo o short. Chao, super gente.